¿De qué tamaño es tu Dios? El mío es grande, fuerte y poderoso. Del tamaño que sea tu Dios, serán tus bendiciones, serán tus caminos, serán tus propósitos. Los míos son grandes, eternos, planes. En los planes de Dios estamos todos y sus planes son eternos. Su voluntad es agradable y es perfecta, dice la palabra, para con sus hijos. Amén. Pueden sentarse. Bienvenido a la casa de Dios. Sean todos y todas bienvenidos. Hoy tengo la responsabilidad del mensaje y aperturamos un tema en este mes de febrero y es el tema de la santidad. Vamos a hablar todo este mes acerca de la santidad y me toca la responsabilidad de abrir el tema y sentar las bases para hablar de esa santidad, pero de esa santidad como Dios la ve, de esa santidad que viene de Dios, de esa santidad que habla la palabra de Dios, no esa santidad que conocemos de libros en donde tal vez cuando usted la lee puede confundirse. La santidad que viene de Dios es diferente y lo vamos a ver hoy, ¿sí? Este mensaje tiene un título, ¿verdad? Después de tantos títulos, este mensaje tiene un título y se llama Del corazón al altar. Y la idea es que entendamos de santidad y entendamos por qué nosotros somos santos. Si usted no sabía, por si usted no lo sabía, usted es un santo, ¿verdad? Un santo de Dios. Usted puede decir, bueno, pero es que yo no soy santo. Yo tengo, imagínate tú, yo hice esto, hice lo otro, he pecado, no me he visto así, no oro así. Yo no tengo nada de santo. Bueno, vamos a ver si al final de este mensaje sigue usted considerando lo mismo. Fíjense, muchos vienen a la iglesia, vienen al altar y anhelan las bendiciones de Dios. Hacen peticiones para mejoras, hacen peticiones para sus vidas, pero muy pocos vienen al altar, a la comunión con Dios, para que Dios limpie sus corazones. Cuando usted tenga ese encuentro con Dios, cuando usted esté en intimidad con Dios, cuando usted vaya al altar de Dios, lo primero que usted tiene que entregarle a Dios es su corazón, porque de Él mana la vida, de Él vienen las acciones que nosotros hacemos. Y si comenzamos por sanar nuestros corazones y sacar de nuestros corazones eso que está afectando nuestra comunión con Dios o está afectando que verdaderamente seamos agradables a Dios, entonces podemos hacer muchas cosas. Podemos ser unos activistas evangélicos, religiosos. Puedo estar metidas en todos los ministerios, puedo venir a la iglesia todos los domingos, no, a las 8:30 estoy aquí. Puedo incluso hablarle de Dios a otras personas. Pero si mi corazón no está transformado, no hay paz en mí. La presencia de Dios no está conmigo. Y sencillamente tarde o temprano va a emanar de mí eso que no le agrada a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la santidad, de lo que es la santidad, pero vamos a romper algunos mitos de lo que es la santidad. Y cuando escuchamos la palabra santidad, santo, ¿qué se nos viene a nuestra mente? ¿Ah? Puro, ¿qué más? Sagrado, ¿qué más?
Apartado. Usted vino a la primera tanda, usted no ha hablado yo. Ahí está bien, no mentira. Está colada, ¿verdad? Sí, cuando escuchamos santidad, nuestra mente suele viajar, ¿verdad? A imágenes de pureza, de impecabilidad, ¿sí? Alejadas del mundo, gente aislada, con rostros serios, ¿verdad? Rodeadas de una perfección tal vez inalcanzable. Muchos entienden la sanidad como una lista, la santidad, perdón, como una lista de prohibiciones y de reglas. O sea, si yo hago esto, mira, cumplo con los 10 mandamientos, los 30 y pico de mandamientos, y hago esto, y me porto así y me visto así, soy santo. Esa es el concepto que generalmente se maneja. Pero la santidad no es una fachada, no es una fachada. Es lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. No es una regla fría que yo tengo que cumplir para ser santo, un conjunto de reglas, sino es una relación íntima y apasionada con Dios, con nuestro Creador. Eso es lo que es santidad. Hoy vamos a descubrir, ¿verdad?, que la santidad no se trata de no caer nunca. Porque en este mundo estamos, en esta carne que tiende al pecado estamos, ¿verdad? Sino saber a dónde correr cuando nosotros nos caemos. Eso es permanecer o estar en santidad, ¿sí? Entonces, a veces vemos esa santidad, ¿verdad?, que incluso como cristianos, a veces nos permitimos el juzgar a los demás porque no cumplen ciertas condiciones. Entonces, creemos que nosotros somos más santos que el otro, porque el otro viene menos, hace menos cosas. Y la santidad no se trata de eso, de yo creerme santa y de juzgar al otro porque no es santa, porque no está haciendo tal o cual cosa. Y tampoco irme al otro extremo, porque el otro extremo es, yo me considero una persona extremadamente inmunda, un pecador inmundo, indigna. Soy tan pero tan indigna, hago tantas cosas indignas que no me puedo acercar a Dios. Que no me puedo acercar a Dios porque yo no soy digna de su presencia. Eso es el extremo también de lo que no es santidad. Pero manejemos una definición. El concepto del mundo o el concepto que usted va a encontrar en libros, ¿verdad?, que no son libros, son libros de cultura general. El diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, define al santo como alguien perfecto. Así usted lo va a encontrar, alguien perfecto, libre de toda culpa, o alguien declarado santo por alguna institución. De hecho, en la RAE, en la Real Academia Española, nombran al Santísimo Papa, ¿verdad?, como una persona santa. Y bueno, y a San Pancracio, y a San Julián, y a este chiste lo di en la primera tanda, a Sorpréndeme, no mentira, a Sor María, a Sor X. Entonces son santos porque por su vestimenta, por lo que hacen. Y ese es el concepto que tiene el concepto, digamos, secular. Pero el concepto bíblico, el santo o la santidad viene de una palabra hebrea que se llama kadosh, que significa, como decía mi hermana Rebeca, apartado o separado. Eso es la santidad bíblica, la santidad que está en la palabra de Dios. Entonces, la santidad o el santo es una persona apartada, separada para Dios. Esa es una persona santa. Entonces, aquí habemos muchos santos, apartados para Dios, separados para Dios, sellados por el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros decidimos seguir a Cristo. Dijimos,
Cristo, entrónate en mi corazón, guíame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hicimos esa oración, ¿verdad? Entonces, desde ese momento nosotros comenzamos a ser separados, apartados para Dios, unos santos para Dios. Ahora bien, la santidad entonces no es conductual, no depende de mi conducta, aunque mi conducta habla de lo que hay en mi corazón. La santidad, más que una conducta o un acto conductual, es una identidad que yo adquiero cuando recibo a Cristo. Eso es la santidad. Entonces, es esa identidad que me hace ser llamado hijo de Dios, y ahora yo estoy apartada para Dios por Cristo Jesús, ¿sí? En Hebreos 10:10, ¿verdad? Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez. Entonces, en los versículos anteriores al versículo 10 de Hebreo, habla el escritor acerca de esa santidad, de esa santificación que estaba en el nuevo pacto, en donde para perdón de los pecados, ¿verdad? Para ser, ser santificado, yo tenía que llevar ofrendas cada año, sacrificar un cordero. Eso se hacía para perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento, está bien, yo quedaba santificado, pero yo tenía que volver al año siguiente. Por ende, entonces eso me recordaba que otra vez había pecado, volvía, pero no había una santidad, una santificación total. La santificación total viene cuando somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, miren lo que dice Hebreos, vamos a verlo por aquí. Dice: porque con una sola ofrenda, y este es el versículo 14 del mismo capítulo 10, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados hay aquí? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, los fariseos en la época de Jesús eran personas vistas ante el pueblo como santas. ¿Por qué? Bueno, por su vestimenta, porque cumplían la ley a cabalidad, porque hacían ritos de santificación, porque guardaban esto, porque guardaban lo otro. Pero al final, ¿qué era lo importante para Dios o qué es lo importante para Dios? Lo que hay en el corazón. ¿Y qué había en el corazón de los fariseos? Jesús lo describe muy bien. En su corazón no adoraban ni alababan a Dios. Jesús le decía: de labios adoran a Dios, de labios lo exaltan, pero su corazón está lejos de Él. Entonces, acá debemos entender que la santidad de cada uno de nosotros empieza en el corazón, en nuestro corazón transformado y rendido a Cristo. Rendido a Cristo. Si esa santidad no está en nuestros corazones, no vale nada lo que está afuera, ni la cantidad de cosas que hagamos para agradar a Dios. Entonces la santidad comienza de adentro hacia afuera. Nuestro corazón rendido al altar de Dios. ¿Sí? Amén. Fíjense, para entender un poco lo que es la santidad y ese pacto que tenemos con Dios, ¿verdad? De ser sus santos. Hagamos una analogía con el matrimonio. Cuando una pareja se casa, ¿verdad? La esposa y el esposo adquieren una nueva identidad. Porque antes eran solteros y ahora son casados, y al hombre se le llama esposo
y a la mujer se le llama esposa. Entonces, cuando se casan, adquieren la identidad de esposo y esposa, ¿cierto? Cuando el creyente adquiere la identidad de santo, la adquiere cuando se une a Cristo, ¿sí? Ahí nosotros adquirimos nuestra identidad de santos, cuando nos unimos a Cristo. Siguiendo con la analogía del matrimonio, en esa analogía yo adquirí mi identidad de esposa. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy apartada exclusivamente ¿para quién? Para mi esposo. Y mi esposo, que adquirió la identidad de esposo, es apartado exclusivamente para la esposa. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros nos unimos a Cristo y adquirimos esa identidad de santo, ahora nosotros le pertenecemos exclusivamente a Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa si el esposo le es infiel a la esposa? ¿Pierde la identidad de esposo? ¿Deja de ser esposo? No. Solo deja de ser esposo o esposa cuando te divorcias, ¿cierto? Cuando firmas el papel de divorcio. Sigue siendo esposo de la esposa, aunque le haya sido infiel. Lo que hizo el esposo al hacerle infiel a la esposa es que rompió el pacto. Rompió el pacto con su infidelidad, pero sigue siendo esposo. Esto entristece a la esposa porque el esposo le fue infiel. Entonces, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios, cuando nosotros pecamos, estamos faltando al pacto con Dios, al pacto de ser santos, pero no dejamos nuestra identidad de ser santos. ¿Sí me siguen? No dejamos esa identidad, seguimos siendo apartados y separados para Dios. Lo que pasa es que estamos infringiendo el pacto, ¿verdad? Entonces eso entristece a Dios. Por supuesto, el pecado entristece a Dios. Entonces, la identidad, el pecado no anula nuestra identidad. Infringe el pacto que nosotros tenemos con Dios. Seguimos siendo sus santos. Ahora bien, ¿qué no es santidad? Para resumir, ¿qué no es santidad? Para que fijemos el concepto. No es sinónimo de impecabilidad, de perfección humana. Eso no es ser santo. No consiste en no mancharse nunca, en no fallar o en tener todas las respuestas. Sencillamente estamos aquí, pero no es perfección. No es una fachada de perfección. No es que yo soy santo, parezco santo, me exhibo ante los demás como santo, ¿verdad? No debemos buscar apariencias, porque al final lo que Dios ve es el corazón. No cómo me visto, cómo hago, claro, eso no es una licencia para que, hagamos lo que nos dé la gana. Porque al final de cuentas Dios mira lo que está en nuestro corazón. Entonces imaginen por un momento, sigan imaginándose por un momento la foto de un santo. ¿Qué vemos? Vemos a un hombre sereno, a un hombre de un rostro pues alejado de este mundo, que nunca falla. Pero en el salón de la fama de la fe que está en Hebreos 11, encontramos a un hombre, ¿verdad? Cuya biografía nos muestra que es un santo, pero que cometió muchísimos errores, pero fue llamado conforme al corazón de Dios. Ese hombre es David, es el rey David. De pastor pasó a rey, fue poeta, fue guerrero. Pero ¿qué pasó con David? También fue un infiel, fue adúltero y fue un asesino. Y con todo eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hoy no vamos a hablar de una perfección inalcanzable, de una santidad inalcanzable, sino de una santidad accesible que debe nacer en nuestros corazones.
una santidad que no, donde tú no vives en un pedestal y te tienen montado en un pedestal por lo santo que tú eres, sino un campo de batalla en la vida real para mantener esa santidad, para mantenernos conformes al corazón de Dios, con sus triunfos, con sus fracasos. Fíjense, la santidad de David no fue una línea recta, como les dije, fue muchos altibajos, muchas imperfecciones, pero al final, siempre regresaba a Dios, siempre regresaba al altar, colocaba su corazón a los pies de Dios. Entonces de David vamos a hablar, y de David vamos a hablar desde su imperfección, ¿verdad? Vamos a hablar de su restauración y vamos a ver cómo David, nosotros también podemos ser restaurados. Y es importante que entendamos que esto, repito, no es una licencia para pecar. Y no es para decirle a Dios, bueno, yo estoy haciendo esto que sé que está mal, pero bueno, tú conoces mi corazón que no lo quiero hacer, pero bueno, yo lo sigo haciendo. No es la idea. Quien peca se arrepiente y no peca más. Ya cuando es cíclico la cosa, ¿verdad? Hay que buscar ayuda, pero hay que romper con ese ciclo. Entonces hablemos de las grietas en el carácter de un santo, como David, por ejemplo. Y esas grietas vamos a enfocarlas desde 3 eventos en la vida de David. 3 eventos que le costaron una exhortación de parte de Dios. Tuvo consecuencias graves, pero al final David entendió que él había pecado, que era su responsabilidad. Y esos 3 eventos, ¿verdad? Son el primero, a causa de la pasión desenfrenada de David, él peca, y esa historia la podemos encontrar en 2 de Samuel 11:2, ¿sí? Y en 2 de Samuel 11:2 dice, y sucedió que al caer la tarde se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Ahí estaba, ¿verdad?, la tentación. Y hubo un descuido de parte de David que originó su caída. Esa historia comienza con una frase y dice que en el tiempo en que los reyes solían salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Es decir, él no debía estar allí. Mala decisión el haberse quedado, pero se quedó ahí. Al estar ocioso allí, subió a su tejado y sencillamente vio lo que no debía. Y no solamente no vio lo que no debía, sino que se quedó allí viendo. Y comenzó en su mente y en su corazón fabricar, ¿verdad?, esas tentaciones que lo alejaban de su santidad o lo alejaron de su santidad. Entonces entendemos que la santidad no se pierde de golpe, ¿sí? Puede comenzar con un pequeño descuido. Por eso tenemos que tener la responsabilidad en lo que permitimos que en este caso nuestros ojos estén viendo, ¿sí? Para aquellas personas que, por ejemplo, están en la pornografía, ¿qué es lo que sucede? Veo, sigo viendo, me arrepiento, veo, sigo viendo, pero debe venir de adentro de ese corazón la necesidad de no hacerlo más para agradar a Dios y para hacer honor a esa santidad y a esa santificación que Cristo hizo por mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo un santo va a ver pornografía? Bueno, como David se quedó viendo a Betsabé y hizo todo lo que hizo en lo posterior. Pero esta persona que tal vez está en ese pecado debe hacer lo que hizo David. Y vamos a seguir, ¿sí? Ese placer a David le nubló totalmente la identidad. Ahí se olvidó
de ser hijo de Dios, al Dios al que adoraba, al que alababa, y sencillamente cometió adulterio con ella, ¿sí? Al enterarse que ella estaba embarazada, intentó incluso encubrirlo. También hizo que su esposo, Urías, el esposo de Betsabé, muriera intencionalmente. Porque para él quedarse con Betsabé, mandó a que Urías, lo mandó a una guerra y dio órdenes de que a Urías, el esposo de Betsabé, lo pusieran enfrente, en el pelotón, me imagino que en la línea del frente en plena guerra, para que muriera. Si había que morir alguien, murieran los primeros, y ahí estaba Urías, y así fue. Y murió Urías. Eso fue un asesinato intencional. Entonces, fíjense todo lo que estaba en el corazón de David. Esa maquinación de acostarse con Betsabé, de quedarse con ella, de matar a su esposo. Y después viene el profeta Natán, ¿verdad? Y lo exhorta. Y cuando le exhorta con una historia. Con una historia en donde sobre un rico le robó una ovejita a un hombre pobre. Y David se indigna por esa historia en donde el hombre rico le robó al hombre pobre. Y Natán, el profeta Natán, le dice: pero es que tú eres ese hombre. Y ahí lo sorprende, y en ese instante se le cae la venda a David, y David reconoce su pecado y dice: pequé contra el Señor. Reconoció inmediatamente su pecado en esa falla de la pasión. El otro evento que tuvo David en su vida fue un evento de autosuficiencia y orgullo. Y eso lo encontramos en 1 de Crónicas 21 y en 2 de Samuel 24:10. Y dice en 1 de Crónicas 21:1: y Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nuestros 5 sentidos tienen que estar puestos en Cristo, en Dios. Tenemos que mantener la comunión constante en Dios, porque si no vamos a caer. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, el enemigo incitó a David a que hiciera un censo. ¿Por qué el censo estaba mal delante de los ojos de Dios? Porque David le estaba dando más importancia al número de soldados que tenía que a Dios, que le daba el poder para ganar las batallas. O sea, estaba, digamos que haciendo alarde de su ejército poderoso. Y Dios era el que le daba las batallas a David. Podía dársela con 5, con 10, con 300, con miles de hombres si él quería. Entonces, bueno, David hizo un censo para confiar en sus números y no en la providencia eterna. La santidad es dependencia total a Dios, porque apartados y separados para Él estamos. No es autosuficiencia, no es autocontrol. Porque cuando somos autosuficientes y no buscamos a Dios y practicamos el autocontrol, sencillamente estamos dejando a Dios a un lado y diciéndole: tú no me ayudes, sencillamente yo puedo yo solo. Y no es así, ¿sí? Y en efecto, en nuestra vida diaria, cuando todo va bien en nuestras vidas, ¿verdad?, en las vidas de las personas, no se busca a Dios. Bueno, porque estoy trabajando, porque estoy recibiendo el sueldo, porque tengo comida, porque estoy sano. Pero cuando, y ahí entonces estamos cayendo en la autosuficiencia. Me suplo con lo que yo trabajo, con lo que yo gano, me sano, los médicos, el fulano y tal. Pero ¿cuándo es que buscamos a Dios? Cuando perdí el trabajo, cuando no encuentro empleo, cuando no tengo nada que comer en mi casa o cuando estoy enfermo. Eso es algo que atenta contra la santidad de Dios. Porque Dios es nuestro mayor proveedor y a Él tenemos que recurrir en todo momento y en todo tiempo. Y nuestra comunión tiene que ser perenne, en lo bueno y en lo malo, como decía el apóstol Pablo, que sabía vivir
en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y en eso esa palabra tenemos que declararla nosotros. Entonces, David hace su censo, pero en 1 Crónicas 21:8, David le dice a Dios: he pecado grandemente el haber hecho el censo. Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Y fíjate que él le llama tontería, porque verdaderamente fue una tontería. De alguna manera, ¿verdad? Nosotros debemos entender que a veces nos quedamos enfrascados en tonterías, muchas tonterías. Y sencillamente recurriendo al altar, recurriendo a Dios, teniendo una comunicación constante con Dios, todas esas cosas pasan a ser añadiduras en nuestras vidas. El otro evento que tenemos es el de la pasividad. Y en esto podemos reflejarnos todo, la pasividad. Cuando no hacemos lo que deberíamos hacer, lo que nos corresponde hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y esta historia la encontramos en 2 Samuel 13. David fue un gran rey, pero en su hogar como padre no puso límites. No fue un buen padre. ¿Por qué lo digo? Porque ahí está la historia, ¿verdad? De cuando David tenía una hija llamada Tamar y la viola uno de sus hermanos. Y cuando David se entera de esa violación, de que el mismo hermano se obsesionó con la hermana y violó a la hermana, él se molesta, pero no hace nada. Se quedó pasivo ante esa situación. ¿Qué pasó? Que su hermano Absalón, el otro hijo de David, sí tomó las riendas de la cosa, por supuesto, tomó las riendas mal. Quiso vengarse de su hermano para salvar, para vengar la violación de su hermana. A raíz de esa situación, cuando Absalón mata a su hermano y huye, en esa situación viene en la casa de David una serie de situaciones, de peleas, de contiendas, intrigas, de muerte, que incluso hacen que casi David pierda el reino. ¿Por qué? Porque no tomó cartas en el asunto en ese momento. Entonces, tuvo fallas de pasión, líos ahí amorosos, de autosuficiencia y control, de pasividad. Pero de todas esas cosas, David se arrepintió y está registrado y decía sinceramente: yo pequé. Y podemos verlo en el Salmo 51. En el Salmo 51, versículo del 10 al 12, dice David al Señor en uno de los muchos salmos, ¿verdad? Donde David alaba a Dios, adora, busca la ayuda de Dios, le entrega a Dios sus cargas. Pero este en especial lo hizo porque en ese momento él sabía que había pecado. Y le dice a Dios, voy a comenzar desde el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Reconocía que había maldad en su corazón. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble que me sustente. Ese es el David que busca en Dios esa reconciliación, que busca en Dios el perdón. Indiferentemente de que sea rey, de su fachada, del qué dirán, de lo que iban a decir, David lo hizo.
cuando estaba haciendo el tema me acordaba de muchos casos, ¿verdad? De muchos casos que en alguna oportunidad habían venido a mí, en donde a veces había gente, o hay gente, como les dije, que se cree demasiado indigna, demasiado pecadora, y creen que Dios no los va a perdonar o no los va a recibir. No quieren hacer pacto con Dios porque también sienten que tienen un vicio, tienen un mal hábito, y piensan entonces en primero dejar el mal hábito y después acercarse a Dios. Y la cosa es que te acerques con tus imperfecciones y la presencia de Dios, que es sanadora y restauradora, te va a sanar. Contaba la historia en la primera tanda de una mujer que en algún momento venía a la iglesia, pero de un momento a otro se apartó, se separó. No la vi más, yo le escribía, no me contestaba. Pero una vez vino llorando, regresó a la iglesia llorando y: pastora, quiero hablar con usted. Y comenzamos a hablar, ¿verdad? Yo creo que yo no hablé, ella fue la que habló. Comenzó a contarme del por qué se había apartado. Y me contaba de que se apartó porque conoció a un hombre y comenzó a fornicar con él. Comenzó a fornicar y se sentía indigna y se sentía mal porque le estaba faltando a Dios. Sabía, la gente de su barrio sabía que ella era cristiana y ella le daba pena salir a la calle porque sencillamente que iba a decir la gente de ella que es cristiana, que no debería estar haciendo eso. Está bien que nos sintamos así, porque ese es el principio del arrepentimiento, la incomodidad por el pecado, el asco por el pecado, la necesidad de no seguir haciéndolo más. Y ella, estuvo eso en ella. ¿Qué es lo que está mal? Que yo me quede allí, que ella se haya apartado y no viniese más, porque sencillamente sentía que tal vez aquí la íbamos a juzgar como tal vez la estaban juzgando sus vecinos. Y en ese momento me acordé, ¿verdad?, de la vez que Jesús, que encontró en el acto a la mujer, a una mujer, ¿verdad? La encontraron en un acto y vinieron y a la mujer la sacaron y la querían apedrear. Jesús ahí dice unas palabras, pero la palabra que me vino a mi mente para decirle a esa mujer, le dije: vete y no peques más. Así de sencillo, vete y no peques más. Alinea tu vida de acuerdo a lo que Dios establece. Si esa es la persona que te gusta, si esa es la persona, y era una persona inconversa, ¿verdad? Si esa es la persona que tú quieres, bueno, entonces alinea tu vida, pídele a Dios, ora, pero no peques más. Es lo único que te puedo decir. Bueno, esa palabra marcó la vida de esa persona, porque automáticamente habló con su pareja, le dijo: no vamos a vivir más hasta que nos casemos, no vamos a estar más juntos hasta que nos casemos. Eso obligó, por supuesto, al señor que él amaba a comenzar a tramitar todo para casarse. No tenía la partida de nacimiento, le llegó la partida de nacimiento, porque bueno, todo fue una jornada en Turmero de matrimonios múltiples y ahí entonces se casaron. Puedo decir, bueno, se casaron y ya se acabó todo. No, lo más bonito de esto es que el esposo llegó a los pies de Cristo, se está congregando y verlo adorar, cantar, diezmar, estar en AFI, o sea, para mí es un milagro tremendo de Dios. Solamente por no juzgar a esa mujer. Ella es una mujer que está en ministerio, que sirve y ahorita está alineado a su vida. Entonces es una mujer que falló, pero Dios le dio la oportunidad de ser restablecida. También tengo otra historia, no voy a decir el nombre porque está por aquí, ¿verdad? Estaban los bautizos, íbamos a hacer los bautizos y esta persona había hecho AFI. Y me dice: no, yo no me voy a bautizar porque no me siento digno de bautizarme. Porque yo me fumo muchos cigarros al día y no puedo dejar de fumar. Y yo quiero dejar de fumar y después ir a bautizarme. Entonces yo, ok, vamos a hablar después, solo
No, pero yo me siento indigno, yo no puedo dejar el cigarro, yo siento que yo he intentado dejarlo, pero no lo puedo dejar. Entonces, cuando yo lo deje, yo me bautizo. Yo le decía, no se trata de llegar santos y perfectos al bautizo y ¡guau! Soy una nueva criatura. Se trata de hacer un pacto de amor con Dios y decirle a Dios, yo no quiero fumar más, ayúdame a no hacerlo, ¿verdad? Y yo me comprometo contigo. No estamos buscando gente perfecta, estamos buscando gente con un corazón que ame a Dios, que quiera cambiar. Y para eso es el bautizo. Imagínate si todos los que bautizáramos fuesen perfectos, yo creo que no había bautizo aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces esta persona, este caballero, decidió bautizarse. Decidió bautizarse, fue un bautizo hermoso, bien emotivo, ¿verdad, Eduardo? Bien emotivo, fue un bautizo bien emotivo. ¿Y qué pasó después? Sobrenaturalmente, el cigarro comenzó a no gustarle, ¿cierto o falta, Eduardo? Y aquí está congregándose. Tal vez el cigarro ha tocado a su puerta en algún momento, pero él sabe que no lo debe hacer y que debe, cada vez que llegue esa necesidad, volver a Dios y que Dios haga lo mismo que hizo en ese momento. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto de la restauración o de la reivindicación de alguien? En este caso, de David. La honestidad sin excusas. Mira, yo fumo, me fumo 3 cajas diarias de cigarro aquí, pero me sigo congregando porque yo sé que Dios me va a ayudar a que eso en algún momento se aleje de mí. Tengo tal pecado, tal mal hábito, yo quiero que me ayuden. Y esa persona está ahí, constante, recibiendo ayuda, pero hay una honestidad sin excusas. Mientras otros culpan las circunstancias, David no culpaba las circunstancias. David decía, yo pequé contra ti, Dios, yo te ofendí y no quites tu Santo Espíritu de mí, ¿sí? Entonces, fíjense lo que en 2 Samuel 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él no intentó salvar su reputación, sino su alma. Sabía que lo importante era su alma, entregársela en las manos de Dios. Y en el Salmo 51, del 3 al 4, que acabamos de leer, él mismo escribe, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí está confesando, una honestidad sin excusa. Eso, un arrepentimiento genuino, eso es lo que le agrada a Dios. Lo otro es la aceptación de la disciplina. Y Dios nos disciplina porque nos ama y tenemos que aceptar la disciplina de Dios. Pero claro, la disciplina de Dios tal vez viene de la mano de tu pastor, de tu líder, de la persona que te discipula. Cuando te muestra el modelo a seguir y tú tienes que seguirlo de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo bíblico. Entonces, David entendió que el perdón nos quita la culpa, pero la disciplina nos forma el carácter. Y él dejó que Dios formara su carácter. El santo no huye de la corrección. Nosotros no debemos huir de la corrección. Más bien debemos acercarnos a la corrección. Dejar que se nos corrija. Nos sometemos a ella porque sabemos que Dios nos está puliendo allí. Puliendo en esa transformación. Y fíjense que en 2 Samuel 12, del 15 al 23, tenemos la muerte del hijo de Betsabé. Cuando David tiene esa relación pecaminosa con Betsabé, la historia que les conté hace rato, Betsabé queda embarazada. Cuando Dios, ¿verdad?, a través del profeta exhorta a David, le dice que por cuanto pecó, el hijo
que tenía Betsabé en su vientre moriría. Claro está, mientras estaba embarazada, él oraba, ayunaba, bueno, y hacía todo lo posible por pedirle a Dios perdón de 1000 formas, me imagino. Pero al final el decreto estaba, el hijo murió. Eso era parte de la disciplina de Dios. Pecaste, ahora el muchacho va a morir. Pero ¿qué hizo David? Se rebeló, se fue, le refutó a Dios. No, dice la palabra que cuando el hijo murió, se levantó, se vistió y se fue a adorar. Eso fue lo que hizo, aceptó la disciplina. Y tercero, David valoraba la presencia de Dios. Entonces tenemos que valorar nosotros la presencia de Dios. La valoraba en el trono. En el Salmo 51:11, David le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que sin el Espíritu de Dios no era nadie. Nosotros, sin la presencia de Dios, sin Dios no somos nada. Somos simples humanos, simples puntos en esta inmensa tierra que vamos a estar, como dice mi pastora Bexi, de la soga de nuestro pescuezo. ¿Cómo es que? Por la cuerda del pescuezo, ¿verdad? Nosotros mismos llevándonos para un lado y para otro. Es mejor que Dios nos guíe, es mejor que Dios nos oriente, es mejor vivir en la presencia de Dios, como decía el mismo David. Que más valía, bueno, pues muchos miles de años en la presencia de Dios. Entonces, honestidad, el secreto de la restauración del santo que peca, ¿verdad? Que va a pecar tal vez, que va a infringir el pacto, que va a entristecer a Dios. No es alejarse, no es irse de la iglesia, no es sencillamente pequé, entonces ahora me voy al mundo. Ahora, bueno, como pequé, entonces ahora hago todo lo que no podía hacer. No, no es eso. Es tener una honestidad con Dios, sin excusas, sin fachadas, no importando lo que digan los demás, importando lo que diga Dios. Eso es lo que nos debe importar, que es el que conoce nuestro corazón. La aceptación de la disciplina. Muchas veces no aceptamos la disciplina, no aceptamos la corrección. Se les dice, se les explica, se les habla con plastilina, se le hace dibujito, mapa mental, pero yo sigo en las mismas. Sigo en las mismas porque, bueno, yo creo que la pastora está equivocada, porque ella no ha vivido lo mismo que yo he vivido, porque ella no está en mis zapatos, porque, bueno, ella tiene y yo no. Pero si te estamos hablando a la luz de la palabra de Dios, no es nada inventado, entonces acepta la disciplina. Y por otro lado, valorar la presencia de Dios. Fíjense, hay un contraste para ver esa santidad que viene desde la religiosidad, que es la santidad que yo digo que viene del mundo, contra la santidad que viene desde la identidad del cristiano. Para hacer ese contraste y para ver una diferencia allí fundamental, podemos citar la vida de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl en 1 Samuel 15, pueden leer la historia, la leen en su casa, ¿verdad? Saúl, Dios le manda a través del profeta Samuel, le da unas instrucciones de que vaya e invada un pueblo, a los amalecitas, Amalec. En ese pueblo tenía que destruir todo lo que encontrara a su paso, todo. No podía quedar vivos ni niños, ni jóvenes, ni mujeres, ni animales. Tenían que destruir todo lo que estuviera allí. Esa fue la orden de Dios. Saúl va a la guerra, pero Saúl decide él, ¿verdad? Como a veces no, pero yo creo que no sé, Dios como que es exagerado. Lo voy a matar todo. Yo puedo dejar algunos vivos. Así pensamos nosotros. La pastora como que está equivocada. Yo creo como que me voy por aquí. Entonces Saúl pensó en eso y dejó al rey vivo. No obstante, no solamente deja al rey vivo, sino que también se traen las mejores
mejores animales, las mejores cosas de los tesoros que tenía el pueblo. Cuando el profeta Samuel, ¿verdad? Lo exhorta por eso y le dice, no, Dios no te dio unas instrucciones, porque tú hiciste lo contrario. Lo primero que hizo Saúl fue decir, yo pequé, pero, qué broma con ese pero, ¿verdad? Pero, ese fue el pueblo que quiso que le trajeran las ofrendas, ese fue el ejército que quiso agarrar lo mejor. Yo, de verdad que a mí me obligaron, algo así. Yo sencillamente me seguí por ellos. No, eso nació en su corazón, desobedecer a Dios. Ese es como el síndrome de Adán, ¿verdad? Que se come la manzana, fue la mujer, y la mujer dice que fue la culebra. Entonces así estamos nosotros a veces excusándonos. Entonces Saúl, ese es otro rey. Ese es otro libro, ¿oyeron? El profeta Saúl, le digo, pues el rey Saúl, pone excusas y culpa a otro. ¿Qué hace David? David hace un reconocimiento total de su pecado y acepta la disciplina. Cuando dice, yo reconozco que he pecado, y no pone ningún pero. En esa misma historia, a Saúl le preocupaba su imagen pública, esa santidad de fachada, porque tuvo la cachaza de decirle a Samuel, ¿verdad? Acompáñame, hónrame delante del pueblo y ayúdame o acompáñame a adorar. O sea, la idea era quedar bien delante del pueblo mientras el profeta Samuel lo honraba. Una fachada que quería mantener porque ya había cometido un error, iba a ser destituido totalmente del reino. El resultado, el endurecimiento del corazón de Saúl, la pérdida del reino. En el caso de David, a David le preocupaba ofender a Dios, le preocupaba que la presencia de Dios no estuviera con él. Y la consecuencia de eso fue la restauración, porque hasta el día de hoy, pues David representa a un hombre conforme al corazón de Dios. De él viene el linaje del Mesías. Y gracias a su linaje se cumplieron las profecías que estaban establecidas. Entonces, Saúl se quedó con la apariencia. La apariencia para él era la corona. Con eso se quedó Saúl. En cambio, David sencillamente le entregó el corazón a Dios. Su corazón lo puso ante el altar. Eso es integridad. Esa es la integridad que el santo debería mantener. Ahora bien, ¿dónde nace todo? Y vamos al inicio. ¿Dónde nace el pecado de David? ¿Dónde nace el orgullo? ¿Dónde nacen las bajas pasiones? En el corazón. El del corazón, que de ahí emana la vida. Entonces, pero también el corazón es el lugar de los deseos de Dios. Entonces debemos dejar que Dios coloque sus deseos en nuestros corazones. Y así como leíamos en las Escrituras, que escriba su ley en nuestros corazones, que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones. Amén. Y el altar es el lugar de la solución, a donde yo debo recurrir. Una y otra vez, las veces que sean, debo recurrir al altar. Y vemos el ejemplo de David, recurriendo cada vez al altar. Si es por el mismo pecado, bueno, en el nombre de Jesús, en un momento se romperá el círculo. Pero lo importante es que yo lo intente, no me aparte, no me aleje. Porque alejarnos de la presencia de Dios, alejarnos de la comunión con Dios, alejarnos de la lectura de su palabra, alejarnos de la oración, alejarnos de la congregación, lo que va a hacer es que nuestra mente se llene de otras cosas. Y ahí sí, verdaderamente, nos vamos a apartar.
Entonces, la santidad no consiste en tener un corazón que nunca falle. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sino de tener un corazón que cuando falla, no descansa en llegar nuevamente al altar de Dios. No nos puede definir nuestra caída. Nos define la dirección en la que nosotros corremos cuando nos caemos. Eso es lo que nos define. No puede definirnos el que yo pequé otra vez, no. Ahí está Dios con los brazos abiertos, así como en la historia del hijo pródigo, a recibirnos con banquetes, con amor, con todo lo que Él tiene para darnos. Entonces, ¿dónde comienza la verdadera santidad? Y la verdadera libertad comienza en nuestros corazones que deben ser rendidos al altar. Entonces, yo le voy a pedir que se levanten de sus asientos, ¿verdad? Y yo voy a leer el Salmo 51 completo, para que vean cómo David, en medio de esa situación en el que estaba en ese momento, en ese pecado, porque este salmo lo escribió precisamente cuando cometió el pecado con Betsabé. Y el salmo dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Como David, digámosle al Señor: crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, un corazón que te alabe y te adore con sinceridad. Mire lo que dice en el versículo 17. Los sacrificios de Dios no son cuanto tú haces, no es todo. Para él decía, no son los holocaustos, no son las ofrendas quemadas, porque eso se hace y se va.
es un corazón contrito y humillado. A eso no se resiste Dios. Entonces, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Si hay alguno que todavía está atado a algo que no deja, algún pecado, algún mal hábito, ve corriendo al altar de Dios, a su presencia, a su intimidad, y con un corazón arrepentido, dile a Dios que quieres agradarle, pero que solo no has podido, dejar lo que tienes que dejar y que te ayude. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque es nuestro Dios. Es el Dios que nos santificó a través de Jesucristo. Y que, como dice en Hebreo, una vez y para siempre fue ese sacrificio. No tenemos que hacerlo todos los años como el antiguo pacto, sino que Cristo se llevó en la cruz todo eso que nos apartaba de Dios. Dice que había un acta de decreto firmada en contra de nosotros, y en la cruz Jesús la destruyó, y ahora le pertenecemos a Él. Y como le pertenecemos a Él, entonces, conforme a su perfecta voluntad, Él ordenará nuestras vidas solamente si se lo pedimos. Hoy el Señor quiere sus corazones. Hoy el Señor quiere que nosotros estemos aquí y rindamos nuestros corazones delante del altar. Y también no solamente nosotros, sino también quiere que nosotros no juzguemos, sino que ayudemos al que necesita. No somos quien para juzgar. Sencillamente somos proveedores de la palabra de Dios, que la tenemos que dar.